Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones interesante por demás. Estamos mirando señales que conducen hacia el Mesías y esta lección está basada en el libro de Juan y esta en particular es muy interesante. Ya vimos la semana pasada cómo estos escritores están abordando estos temas. Excelente. Así que vamos a seguir disfrutando de esta serie de lecciones. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos inmensamente agradecidos por todo lo que haces por nosotros, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque nos da el tiempo de compartir estas lecciones con las personas que tienen a ver acompañarnos semanas tras semanas y por aquellos que la hacen por primera vez. Te pido una bendición particular y especial por cada uno de ellos, que tu Santo Espíritu especialmente sea posesiones sobre cada una de sus vidas y en las lecciones que tú quieres enseñarle a ellos puedan ser de edificación para su vida, no solamente en la tierra, sino en la venidera. También te pido que tu Santo Espíritu me acompañe en esta grabación y que no sean nunca mis palabras, siempre las tuyas. Te los pido primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados, sabiendo que somos frágiles, pero nos amparamos, Señor, en tu gracia. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título de esta lección es Signos de Divinidad. Y el versículo para memorizar, o sea, las señales que él va a hacer aquí, está mostrando que Jesús era divino. Eso era lo que Jesús quería mostrar, que él no solamente era un simple rabí, él ya era aceptado como un rabí. Los discípulos sabían que él era un rabí, un maestro, pero él lo que quería era que ellos entendieran, no solamente los discípulos, sino que sus seguidores entendieran que él era más que un rabí, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta vez vamos a ver eh, el versículo para memorizar y dice, y respondió, yo soy. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento yo soy, cuando Dios decía yo soy, se está refiriendo a él como Dios. Se lo hizo saber a, a Moisés, él dijo, yo soy el que soy. Y cuando él decía yo soy, las cosas pasaban. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá por siempre. ¿Crees esto? Eh, Juan 11, 25 y 26. O sea, Jesús estaba diciendo que en él estaba no solamente la resurrección, sino que también viva y que el que cree en él no vivirá, no morirá. Y aquí se está refiriendo a la muerte eterna. Eh, Porque por lo general todo vamos a, bueno, habrá personas que no morirán, pero por lo general todos van a morir, pero aquí habla de la muerte eterna. La Biblia deja claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado, y eso era muy importante que se supiera que no, porque hay muchas personas que creen todavía en Jesús, pero como un profeta, no como el Mesías. Jesús es quien creó todo lo que existe, Juan 1:1 al 3. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que no haya dejado de existir. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó nuestra forma humana, sí, o sea, tomó sobre sí su humanidad, siempre conservó su divinidad y en momento concreto hizo cosas que los revelaron. Aunque él no utilizó su divinidad para, eh, para su beneficio, a veces la utilizó para el beneficio de su ministerio. Es muy diferente, porque Jesús no podía utilizar su humanidad porque entonces no iba a ser igual que Adán. Fíjense que Jesús no vino igual que uno de nosotros, Jesús vino igual que Adán. Eso debemos entender, que él vino fue como Adán, no como uno de nosotros. O sea, al que él sustituyó fue a Adán, no fue a uno de nosotros.
Eso hace una clara diferencia porque el pecado hizo estragos después de eso y eso, él fue el segundo Adán. Es verdad, era importante para Juan, por eso al relatar algunos de los milagros, Juan lo utilizó para señalar, o sea, ya vimos desde la semana pasada que el enfoque que Juan está dando en sus escritos es señalar que Dios, que Jesús era el Mesías, no simplemente un maestro. Y también respaldó sus palabras con hechos que lo corroboraron. O sea, él no solamente hablaba, sino que él respaldaba lo que decía con hechos. La lección de esta semana examina tres de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que cada caso, algunas personas no creyeron en el milagro, no percibieron lo que significaba, algunas de ellas se alejaron de Jesús, otras profundizaron su ceguera espiritual, lo que le he venido diciendo, que hay personas que ante los milagros o las señales de Dios, de Jesús o de Dios, no se vuelven más sensibles, sino que su corazón sigue endureciéndose. Y siempre digo el caso del faraón de Egipto, el de las 10 plagas, que cuando venían las plagas, su corazón seguía cauterizándose, o sea, se ponía más duro, no permitía que la luz de la verdad entrara en su corazón estaba bloqueado. Eh, y eso pasó también cuando Jesús vino y va a pasar siempre. Eso es el orgullo, lo que hace eso. Y otras tramaron la muerte de Jesús, aunque otros aceptaron. O sea, cada vez que Jesús hacía estos tipos de milagros, entre más grande era el milagro, diera a entender que esta gente iban a ceder, pero su orgullo era tan grande, su envidia y su celo era tan grande que en vez de ellos creer, lo que hacían era que comenzaron a planificar ahora su muerte. Esto es un caso muy interesante. Eh, la alimentación de los 5.000, eso lo encontramos en Juan 6. Dijimos que este hombre no es como la lección pasada, ninguna lección es igual. Esto no estamos hablando en órdenes, sino que estos escritores están tomando diferentes temas que están en el libro de Juan. No hay un orden. Eh, y vamos a ver Juan el capítulo 6, la alimentación de los 5.000. Y dice aquí, esto es Juan 6, 4 al 5, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Fíjense que él siempre estaba probando la fe de los discípulos, porque ¿por qué le hace esa pregunta? Jesús tenía planificado comprar pan, o sea, él simplemente está mirando cómo piensa esta gente. Y Felipe, pues, se le hace la cabeza grande y le dice, pero es que, Señor, hace un cálculo él cree que está haciendo algo increíble, porque él hace un cálculo y dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, o sea, ya Jesús sabía lo que él iba a hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría. Mire, un denario era el sueldo mínimo de un trabajador de un día, o sea, el sueldo mínimo de 200 días no iba a bastar para comprar pan para tanta gente. Eh, y uno de los discípulos, Andrés, o sea, y no daba para que se llenara, sino para que comieran un poco cada uno. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces más. ¿Qué es esto para tanto? O sea, eso es nada. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Esto lo vimos ya. Él acomoda a la gente y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Ve? Él da detalles.
y se recostaron como el número de 5.000 varones, eso serían 20.000, 25.000 personas, quizás yo haciendo un cálculo eh, modesto, podrían haber sido más personas. Eh, y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto quería. Y cuando hubo saciado, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Clase de economía doméstica. No se pierda nada. A Jesús no le gusta el desperdicio. Eso lo dije yo la última vez. Fíjense que él sacó el pan de la nada, fue un milagro, pero él recogió. Es igual cuando Jesús dio el maná. Él daba el maná exacto para que cada persona tomara un gomer por persona, para que ni sobrara ni faltara absolutamente nada, para que la persona tomara lo que se iba a comer y no desperdiciara nada. Ahora vuelve, o sea, esto es parte del carácter de Dios, no el desperdicio. Esto no está en la lección, pero es que yo veo esas cosas y me gusta mencionarlas. Y aquellos hombres entonces viendo la señal de Jesús que a Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, ellos creyeron por el milagro de los panes y los peces, porque dijeron, no va a solucionar el problema del hambre. No vamos a necesitar a Roma, porque este hombre nos va a dar de comer. Nada espiritual, pero ese no era el objetivo de Jesús. Eh, y aquí esta gente se está yendo a lo profundo. Dice el Cordero Pascual. Él está haciendo un paralelismo con la Pascua y con la comida. Jesús era el pan de vida. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor en la cruz. El castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada por nosotros. Cargó la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que su corazón fue destrozado. Dijimos que Jesús murió de un infarto masivo al corazón y su vida fue aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiera ser redimido. Esto está en el Conflicto de los Siglos, la página 595. Y Juan 6, 1 al 14. ¿Qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Moisés era un antitipo, era una figura de Jesús. Fíjense por qué. Me encanta que él haga esto. Hay numerosos detalles. Mire, Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel de Egipto, fue el instrumento. Moisés, él, él nació Él nació israelita, pero fue criado como un egipcio. Aunque fue criado por su madre, hasta los 12 años fue criado como un egipcio. O sea, él fue creado libre, porque el libertador tenía que ser libre, no podía ser un esclavo. Al igual que Jesús era libre del pecado para liberarnos a nosotros del pecado. No podía ser un pecador como nosotros, tenía que ser libre del pecado. Eh, Esos son algunos de los paralelismos. Aquí dice que Jesús sube a la montaña, así como Moisés iba al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, como Israel fueron puestos a pruebas en el desierto con el asunto de la comida. O sea, en el desierto dejaban esperar a los israelitas, no se le daban comida de verdad, enseguida. La multiplicación de los panes, recuerda, hermana, la recolección de las sobras, recuerdan que no se podía dejar sobras. Oh my God, esta vez estamos conectando. Si recogen 12 setas de sobra, el número de las tribus de Israel, y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, paralelismo al profeta Moisés, predicho en Deuteronomio 18:15, todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés. Él era más que Moisés que vino a liberar su pueblo.
Así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en el contexto debía haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Le estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Y aquí dice ley Isaías 53, 4 al 7. Primera de Pedro 2:24, qué gran verdad esto señala acerca de que Jesús es el Cordero. En Isaías 53 sabemos que dice que Jesús fue despreciado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios. Eh, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Él nos salva. Él fue angustiado, afligido por nuestros pecados y no abrió su boca al final, sino que como cordero fue llevado al matadero. Eh, y ante sus trasquiladores. Y quiero mencionarle aquí, eh, yo estaba diciendo la semana pasada que se podría confundir a Jesús o sea, se podría confundir a Jesús y pensar que él era un impostor y que hacía milagros por Beelzebú, pero pensando esta semana que diferenciaba a Jesús de cualquier otra persona. Fíjense que en el mismo Isaías 53, 2 dice que no había nada en su apariencia para que fuera deseado, no había ni hermosura ni atractivo. Eh, o sea, no es que Jesús era, no, o sea, sino que en su apariencia no había nadie, pero en él estaba el Espíritu de Dios y eso era lo que podía diferenciar a Jesús de otra persona que fuera un impostor. Lo que hacía que los escribas y los fariseos no creyeran en Jesús era que ellos tenían su corazón cerrado a la influencia del Espíritu Santo y por eso no podían ver que Jesús era, era Dios y por eso lo, por eso lo perseguían tanto. Eh, hay personas o sea, hay personas que ante la presencia de Dios, en vez de ser atraído, la presencia de Dios pues lo espanta. Eso porque su corazón está lleno de orgullo y de egoísmo y de celo y de todas esas cosas. Y entonces esos sentimientos son tan fuertes que apartan eh, la presencia del Señor. El lunes realmente este es un profeta. Juan 6, 14, 15, Juan 6. Y aquellos hombres entonces vinieron viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse en un monte solo. Recordemos que él no vino a ser un rey, él vino a ser el Salvador y él no podía ser un rey. Pero vuelvo y digo, esta gente por los panes y los peces, porque le iba a solucionar un problema material, vamos a decirle, pues no lo querían. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que me busquéis no porque habéis visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Necesidades temporales, quería decir. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre que os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues hace para que veamos y te creamos que haces ahora? O sea, Él hacía señales y ellos querían más señales. Ese es el problema cuando la persona cree por señales, porque
necesita constantemente que eso ocurra. Y nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le di a comer. Y dijeron, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre, ni tendrá sed. Recuerde que a la mujer samaritana Jesús le dijo algo diferente. Yo soy el agua. Cuando ella le dijo lo que su padre, que sus antepasados Jacob había hecho ese pozo, él le dijo, yo soy el agua. O sea, y ahora le dice, mira, Moisés o Dios no dio pan en el desierto, pero ahora yo soy el pan. A la mujer samaritana le dijo, tú bebes esa agua y vas a tener sed. A esta gente le dijo, ustedes comían maná y volvían a tener hambre, pero si comen de mí no van a tener hambre. Ve, él está diciendo que él es la solución a largo plazo de sus problemas, no la solución temporal. Y aquí dice que, ve, esta gente, ahora estamos llegando. Ellos querían, eso lo mencionamos hace unas semanas atrás, ellos querían que lo libraran de la opresión romana. Le digo, ya estamos aquí. Y ellos lo que pensaban era que él lo iba a alimentar a las tropas y sus heridos, le iba a resucitar a los heridos. Yo sé, cuando yo hablo algo de algún lugar lo he sacado porque yo no había leído esto y aquí lo está diciendo. Eh, o sea, imagínense esto, este hombre es nuestro rey, nos libra de los judíos, nos libra del ejército romano. Vamos a la guerra, no da comida. Uno de los problemas que tenían las tropas era el alimento, tener provisión. La provisión se acababa y había problemas. Pero ellos con Jesús iban a tener provisión de alimento, le iba a resucitar a los muertos si morían, si lo herían, lo iba a sanar. Ellos iban a conquistar el mundo. Pero fíjense que Alejandro Magno, en una ocasión, creo que fue Alejandro Magno, fue Napoleón, que llegó a un lugar y el problema fue la provisión, porque era, estaba todo congelado y tuvieron que regresar. So, ellos estaban pensando, vamos a ser mejor que Grecia. Bajo el mando de Jesús, vamos a conquistar el mundo, vamos a volver a ser el Israel, o sea, vamos a ser mejor que como éramos antes. Pero ¿qué hubiese pasado si esto pasa? Que ellos iban a volver, creo que lo dije la semana pasada, iban a volver a ser cautivos, porque el problema era ellos. Cuando hay un problema del corazón y el corazón no cambia, se vuelve a cometer los mismos errores en diferentes escenarios, porque es la persona, no es el alrededor. Eh, o sea, la persona siempre actúa de la misma persona, de la misma manera donde quiera que va, sea bien o sea mal. A veces, cuando es bien, hay terrenos que no son favorables y no se tiene el mismo beneficio que cuando hay un terreno que es favorable para ese tipo de comportamiento. Pero cuando el comportamiento es negativo, por lo general va a ser el mismo, va a ser la misma persona, va a cometer los mismos errores una y otra vez. Eso es. Y si el comportamiento es positivo, se va a comportar de la misma manera una y otra vez. Solo que, vuelvo y digo, el receptor cambia. Puede ser que un terreno sea más fértil que el otro. Eh, y aquí Jesús dice, es que me encanta eso de lo que ellos pensaban del ejército, que me lo imagino, o sea, Alejandro Magno, Jesús. Yo hago esa comparación y hubiese sido, o sea, en su mente hubiese sido, wow. A Jesús como general del ejército, el mundo es nuestro. Ah, pero Jesús no había venido para eso, ese no era el propósito. Él dijo, yo soy el pan de vida.
Eh, yo soy el pan, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Cada una de esas cosas quitaba el problema no temporal, sino el problema a largo plazo, aunque se estaba comparando con cosas temporales. Cada una de ellas apunta a una verdad importante acerca de Jesús. La afirmación yo soy se remonta a Éxodo 3, como le dijimos, cuando él se encontró con Moisés y dijo, yo soy, para comparar con Juan 8:5-8, que yo soy el gran yo soy, pero la gente no captó eso, no vio la conexión que había entre Moisés, que lo liberó, o sea, que fue instrumento de liberación física, con Jesús, que era el libertador. Él era el gran yo soy, pero ahora de manera espiritual. Cuando la persona está libre espiritual, aunque físicamente esté cautivo, está libre. Eso habla mucha gente que han estado en la cárcel, en campo de concentración y cosas así, que aunque ellos estén físicamente presos, se sienten libres porque el espíritu está libre. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Con corazón desconforme preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que había presenciado, no podía dar a todos los suyos salud y fuerza física, riqueza, liberarlo de su opresor. Imagínense esta gente, imagínense los fariseos con todas esas cosas que tenían un ego del tamaño del mundo, ahora iban a tener un ego del tamaño del universo. Así que por eso Dios a veces no da cosas y no estoy diciendo que el que tiene cosas no tiene ego, a veces tiene ego, pero el Señor a algunas personas o sea, lo tiene con la soga más corta que a otros. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y a la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensible y diserción. Esto es el deseado de toda la gente, la página 349. Buscaban el beneficio material, no la verdad que perduraba eternamente. Esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente. Eso es así. Todos somos vulnerables a ese tipo de cosas. El hecho de aseverar ser enviado de Dios y sin embargo se negara a ser rey era un misterio que no podían soltar. O sea, él venía de Dios y ¿por qué no quería ser rey? Porque ellos lo que esperaban era un rey, no era un Mesías. Juan 9:1-6. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Y ahora vamos a ver otro caso controversial. Esta lección no debe llevarse a controversia. Juan 9. Y aquí hay un ciego. Juan 9:1-16. A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que nacieron ciegos? Ellos tenían la creencia de que el que peca, o sea, el que comete un pecado, el que comete un pecado, pues iba a tener como consecuencia una enfermedad, que todo era así. Mencionamos la semana pasada que vivimos en un mundo de pecado y eso es una realidad. Si tú violas las leyes naturales, pues va a tener una consecuencia, pero hay asuntos que es simplemente porque estamos en un mundo de pecado, no porque se cometió un acto pecaminoso. Eh, este asunto, eh, este hombre nació ciego y ellos están investigando que quién fue que pecó, su padre o su madre, para que él haya nacido ciego. Y entonces Jesús le dijo, hay un versículo que dice que los pecados de los padres se transmiten hasta la cuarta generación y está probado, está en la genética, o sea, la propensión está principalmente de la madre, a través de la ADN mitocondrial. No voy a poder decir esa palabra, mitocondrial mitocondrial, oh my gosh.
se pasan la genética de la mamá, porque el papá no tiene, o sea, el hombre no tiene eso. Eh, Déjame buscarlo, que yo siempre me estoy metiendo por donde no debo ir. ADN mitocondrial. Eh, se hereda de la madre. El 99% del ADN está en la célula, se hereda, eh, o sea, es la madre, pero mayormente, o sea, mayormente de la madre. Pues ahí se pasa el historial genético y se pasan, pues yo le digo enfermedades. Por eso ellos están diciendo eso, o sea, tiene una base científica, así puede pasar. Em, Y le dijo especialmente las condiciones, porque una propensión a una enfermedad no quiere decir que uno tenga una enfermedad. Uno puede ser propenso porque en la familia, qué sé yo, hay diabetes, pero si usted se cuida no tiene que tener eso, sino que hay un historial. Está propenso. Quiere decir que es más vulnerable a esa enfermedad. No quiere decir que la va a sufrir, pero hay condiciones que sí lo puede sufrir, como aquí en este caso la ceguera, que quién sabe lo que ellos estaban pensando. Así que no era tan loca la pregunta, tiene una base. Eh, y dice aquí que respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres ni su madre, sino para que la obra de Dios se glorifique en él. O sea, quiere decir que este hombre era ciego para que Jesús se manifestara en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, fíjense este método de sanación, e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte al Siloé. No fue a cualquier lugar, sino al Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y lo que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y uno decía, él es, y otro se parecía y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo eso y me untó y le dijo cómo fue el sanación. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, yo no sé. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Y cuando Jesús había hecho el todo y había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle. El asunto es, primero, que preguntaban quién pecó. Segundo, Jesús lo sana en un día sábado. Eh, y ellos preguntaban que qué pasó, cómo otra vez. Ellos no se alegran de que este hombre que era ciego recibe la vista. Ellos lo que les preocupa, ¿qué pasó? ¿Cómo la recibiste? Eso es lo que a ellos les preocupan. Ve que esta gente realmente tenían un verdadero problema. Eh, y entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Entonces, es que ninguno de los profetas dio vista a un ciego, me parece. Si hay alguien y lo quieren decir, pues, pero como que ese milagro nunca había pasado. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y entonces ahora comenzaron a decir que era que él no era ciego y que él se hacía y que ahora, o sea, que todo era un teatro. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres le respondían, él es un adulto, pregúntenle a él. O sea, ellos le dijeron, nosotros sabemos que nuestro hijo y que es ciego, pero cómo es sano no sabemos, así que pregúntenle a él. Y dice que los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Uy, ya había
ahí había coerción ya. Ya esto no era, ya esto se había pasado del límite. Y entonces volvieron a llamar, o sea, esta gente formaron de esa sanación, formaron o sea, llamaron a los padres, hicieron casi hubo un juicio por, e- por ese, por ese milagro. Y dice aquí que Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de los milagros siguen un patrón común, la descripción del problema, la presentación de la persona a Jesús, la curación, el reconocimiento y la alabanza de Dios. Pero en el relato de Juan 3, esta secuencia se completa en Juan 9:7, pero como es típico Juan, lo convierte en un tema de discusión. O sea, ya vieron cómo fue cuando el paralítico de Bethesda, ahora cuando el ciego, él le da amplitud y ve cómo esto se convirtió en una controversia y cómo esta gente no le están dando importancia a la persona, que ya la persona está bien, lo que le importa es que violaron un mandamiento. Y no fue que violaron un mandamiento, sino que según su interpretación de la ley, vamos a decir una cosa, porque todos leemos la Biblia, pero hay diferentes percepciones, hay diferentes interpretaciones. Según su interpretación de la ley, por eso el conocimiento es progresivo, porque se puede en un momento dado saber que algo no se está interpretando bien y ha pasado. Eh, Le pasó a esta gente, ellos no estaban interpretando que el sábado era para liberar a los que estaban cautivos de la enfermedad o de cualquier situación que estuviese, para eso era el sábado. Entonces, como ellos no interpretaban bien el mandamiento, decían que Jesús estaba violando el sábado. Realmente eso era lo que pasaba. Y entonces ponían en duda el asunto y se olvidaban de que una persona que había estado, en este caso, ciego de nacimiento, ahora tenía la vista, dejaban de ver a la persona por crear una controversia sobre la letra de la ley. Es el mismo caso. La discusión de esto, lejos de terminar, ya aparece en una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús. O sea, cada vez que el ciego veía esa discusión, pues Jesús mostraba más claro quién era Jesús y quién eran los fariseos. Cada vez más confundido ciego en cuanto a la verdadera identidad. Y esa historia sigue hasta el 24. O sea, coge un capítulo casi completo para decir esta historia. El ciego cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en él. O sea, él al ver a esta controversia, cómo esta gente eh, atacaban a Jesús, lo ponían en duda, la fe de este hombre seguía creciendo o su apreciación, dice así. Fíjense que ellos le dicen que Jesús era pecador y él le dijo, si Jesús es pecador, no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿quién te hizo? ¿Y cómo te abrió los ojos? Y seguían preguntándolo y él les respondió, yo lo he hecho y no habíais querido oír porque lo queréis oír otra vez. O sea, una otra vez le preguntaban y le injuriaban y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde es. Ellos ahora se agarraban de que eran discípulos de Moisés. O sea, ellos pensaban que este hombre era la competencia de Moisés y no querían perder a su Moisés. Ay, Dios. Ah, respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. O sea, a mí no me importa si ustedes saben quién es él y dónde vino. A mí lo que me importa era que yo era ciego y ahora veo. Si ustedes no saben, problema de ustedes, porque no leyeron las escrituras, porque ya de él estaba escrito.
que le iba a dar vista a los ciegos. Si ellos hubiesen sabido la profecía, hubiesen sabido que la profecía decía que él vino a libertar a los cautivos y que le iba a dar vista a los ciegos. Esa era una de las señales y ellos no lo creyeron. Si este no viniera de Dios, nada podréis hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros y lo escucharon. O sea, ellos le dicen, tú eres un pecador, nosotros no somos pecadores y tú no estás enseñando a nosotros. Mire, esto hay que leerlo 10 veces o 20 o 30 hasta que se quede aquí. Fíjense que esta gente pensaba que ellos no eran pecadores, que ese hombre sí era pecador, que ellos no, y que ese hombre no tenía derecho a enseñarle a ellos que no eran pecadores porque él sí era pecador. Ellos pensaban que porque guardaban las 3000 leyes que se habían inventado, no eran pecadores, pero ese sí era pecador porque había nacido ciego. Tela para cortar. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar, desde el principio del mundo no se ha oído que nadie había dado, ningún profeta le había dado la vista a un ciego de nacimiento. Y este hombre, si este no fuera de Dios, no podría hacerlo. Pero fíjense, sí, hay personas que por Belcebú hacen milagros, pero lo que le voy a decir, esto era lo que la semana pasada no podía, no había dicho, es que en Jesús está el Espíritu Santo y eso era lo que atraía, eso era lo que podían ver esta gente que que su mente estaba despejada de prejuicio, de celos y de orgullo y de envidia, pero la gente que estaba prejuiciada, estaba cegada. eh, este ciego era ciego de los ojos, esta gente era ciego del espíritu, porque todos esos sentimientos de celo, ellos tenían envidia y celo de Jesús y tenían prejuicio porque no podían concebir que ese don nadie fuera el Mesías que ellos estaban esperando, pero ellos esperaban un rey, no él. Todo eso era lo que cegaba, no podían ver el Espíritu de Dios en él. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como Mesías, no podían verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de que nuestros corazones no pueden engañar. Si nuestro corazón está ciego, también nuestros ojos lo están. Vuelvo y digo, nosotros tenemos que limpiarnos de esos sentimientos cegan. Eh, la resurrección de Lázaro, este es otro milagro grandísimo y otra vez se forma un problema. En, en, en Juan 11, y estaba entonces uno enfermo, ya sabemos que él era de los amigos de Jesús y Marta y María también, que eran las hermanas, y él muere y se enferma, mandan a buscar al maestro, el maestro no llega y muere, y cuando Jesús sabe que murió, dice, ahora vamos para allá, y tarda 3 días el proceso, y él llega, ya lo tienen enterrado, y él le dice que muevan la piedra. Eh, El lamento de las hermanas de Lázaro no habría muerto si Jesús hubiese estado presente, dice Marta. Juan 11, 21 al 32, y las propias lágrimas de Jesús, Juan 11, 35, dice que Jesús lloró, dice que fue que lloró, quizás porque empatizó con esta gente que estaban llorando, o quizás fue por la incredulidad de ver que habían personas ahí que eran de los que estaban tramando matarlo y que ellos nunca iban a aceptar a Dios y eso lo entristeció. Dice que incluso que se alegraba de haber no ido antes,
Esto no fue un acto de insensibilidad, sino que Jesús quería hacer, esta fue la señal quizás más grande que hizo Jesús, porque él había resucitado a la hija de Jairo, pero lo había hecho en el momento y ellos decían que era que ella estaba durmiendo, como él mismo dijo, pero ahora no había lugar a dudas. Lázaro tenía 3 días en el sepulcro y hedía ya y todo el mundo lo sabía, así que este fue el milagro más grande en que Jesús mostró que era algo más que un ser humano. Esto no fue un acto de insensibilidad hacia el sufrimiento de Lázaro y de su hermana, sino un deseo de revelar más plenamente la gloria de Dios. Cuando llegamos a Juan 11, 17 al 27, Lázaro llevaba 4 días de muerto y su cuerpo ya estaba en franco proceso de descomposición. Y Marta le dijo, Señor, hiede ya, es que tiene 4 días. Sin duda el retraso de Jesús no solo contribuyó a que el milagro fuera el más asombroso, resucitar a un cadáver de 4 días de decomposición, que mejor prueba podía dar Jesús de que era Dios. Y como Dios, como aquel que creó la vida en el comienzo, él podía crear la muerte. Fíjense que eh, Eliseo, cuando lo enterraron, cuando murió y lo enterraron, dice que cayó en una tumba donde había un hueso y esa gente y ese hueso resucitó. Y como dijo Dios, como aquel que creó la vida en un comienzo era capaz de darle la vida. Esto lo pueden leer en Juan 11, 38 al 44. Eh, Así Jesús demostró que Él es la luz al dar la vista a un ciego, que Él es la resurrección, a darle la vida a Lázaro de los muertos. Él es la resurrección de la vida. Y que Él es pan de vida demostró cuando Dios le dio el pan. Este milagro más que ningún otro señala a Jesús como el dador de la vida. Como él mismo es además un fuerte apoyo a la aseveración de que Jesús es el Hijo Divino de Dios y que quienes creen pueden tener vida a través de él. Sin embargo, cuando llegaron al final de esta asombrosa historia que resucitó la fe de muchos de sus testigos, se despliega una triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detener. Esto es una ironía. Jesús resucita a un muerto y sus enemigos planean matarlo a él, al que dio la vida, para que vean cuando la persona está ciega por los sentimientos que yo le digo, como, bueno, es que no razona muy bien, eh, no razona muy bien. Por eso es tan importante eso del orgullo, la envidia y los celos, porque todo esto era eso, orgullo, envidia y celos, cómo ciega hasta el racionamiento, hasta la lógica. ¿Qué ejemplo de las debilidades humanas encontrarse a la sabiduría y el poder de Dios? Eh, la vida de Jesús que da al mundo está en su palabra. Fue por medio de la palabra como Jesús sanó enfermedades, la gente dio testimonio de su palabra, era poder. Él hablaba la palabra de Dios que había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Su presencia visible se hubiese retirado. La palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro habían de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Mateo 4:4. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma debe recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir el nutrimiento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra.
Esto está en El deseado de toda la gente, la página 354 al 355. O sea, nosotros debemos comer y cuando dice comer es un estudio profundo y debe ser algo personal. Es bueno estudiar con otras personas, es bueno escuchar a otras personas, pero debe ser algo que nosotros hagamos por nosotros mismos para que tenga ese impacto que tiene que tener. Así que esta lección es muy interesante, muy calmada. Ya estamos mirando cómo Juan escribe. Estos mismos escritores lo están diciendo. Yo iba a decir algo así. Pero fíjense cómo él es muy detallista en cada narración, como él da muchísimo más detalle de lo que dan los demás y siempre se enfoca en eso, en que los escribas y los fariseos, el rechazo tan grande que querían a Jesús y siempre se enfocaban fíjense que cuando llegó a Lázaro dice, ah, mira, lo quería y por eso está llorando, o porque no, si lo quería, porque lo llegó antes, siempre era atacando la persona de Jesús, no miraban lo que él hacía y cuando él hacía algo podía que podían creer en él como ahora resucitó a Lázaro, en vez de creer en él, lo que planean es matarlo. O sea que no había, no había forma en que esta gente abrieran su corazón a Jesús. Siempre, o sea, en la sanación del ciego era todo. Si él fuera Dios, guardara el sábado de la forma en que ellos querían que se hiciera, de la forma en que ellos lo interpretaban se habían olvidado de la letra de la ley. Le decían, nosotros supiéramos, si él fuera alguien, nosotros supiéramos porque sabemos de Moisés. Eh, todo era yo, todo era yo y un ataque a la persona de Jesús. No miraban lo que él estaba haciendo. Y eso es realmente increíble. Ese es Eso es lo increíble de estas personas, cómo ellos realmente actuaban. Eh, y muchos de nosotros tenemos que aprender de eso. Eh, Fíjense, nosotros estamos tan enfocados, veo eso, en la competitividad. Si tú haces eso, yo lo quiero hacer. Si tú dices que tú eres eso, yo soy esto, esto y esto. Eh, y ese era el espíritu que reinaba entre los escribas y fariseos. Es como que es bien, si alguien dice algo bueno de una persona, eh, yo me siento mal porque dijeron algo de otra persona, algo bueno de otra persona. Ese era el espíritu. Eh, Eso es lo que pasa, es esa sed de atención que no podemos soportar que alguien tenga la atención eh, sin nosotros tenerla también. Así que hay que tener cuidado porque ese espíritu anda por ahí también. Yo sin más me despido esperando lo que la próxima semana nos acompañen porque realmente esta lección está muy interesante. Antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradeciéndonos por estas lecciones que nos ayudan a abrir nuestra mente al conocimiento de una profundidad más acerca de quién eras tú, de cómo te comportabas, Señor, eh, de cómo buscaba a la gente, de cómo la beneficiabas, de cómo deseabas que ese fuera, o sea, que ellos tuvieran una mejor vida, cómo te interesaba tanto bendecirlo, Señor, y también ayúdanos a ver el lado de los escribas y fariseos para que nos ayude a no ser como ellos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos más en ti y abrir nuestro corazón, Señor, para que tu Santo Espíritu, o sea, la influencia de tu Santo Espíritu nos pueda tocar y podamos verte como realmente eres. Todo te lo pedimos en el nombre y el méritos de Jesús, también pidiendo el perdón de nuestros pecados. También antes de cerrar, quiero pedirte por tantas personas que sufren, sea por enfermedad, sea por todo tipo de enfermedad mental, emocional, física, Señor.
por las personas que sufren por el rechazo, por las personas que sufren por el prejuicio, por las personas que sufren por tantos malentendidos que hay, que el pecado ha hecho que nos cerremos, Señor, a los otros seres humanos. Eh, Ayúdanos, Señor, a verlos como realmente tú quieres que nos veamos. Ahora sí, te pido todo esto en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.